una de las experiencias de mi vida más tristes y graciosas a la vez fue cuando conversaba con otras latinas sobre nuestra experiencia de usar el espacio público en Washington, D.C. Las 4 nos habíamos mudado temporalmente a esta ciudad para estudiar y era la primera vez que vivíamos fuera de nuestros países y ya estábamos casi todas cerca de los 30 años. Mientras conversábamos, compartíamos nuestra felicidad de tener aceras anchas, pasos cebras que se pueden utilizar y que se respetan, buena infraestructura, acceso a servicios de transporte público de calidad. Y de repente dijimos, oigan, ¿no les parece que en Washington, D.C. somos feas? Nadie nos piropea, nadie nos mira, nadie nos dice nada. Y después de un silencio incómodo, nos dimos cuenta que nada tenía que ver nuestro aspecto físico, sino que habíamos normalizado completamente el acoso sexual callejero. Tenían que haber visto nuestras caras cuando nos dimos cuenta de qué nos estábamos quejando. Pero la conversación que tuvimos después fue de mucha iluminación, porque pudimos compartir todas nuestras experiencias y vivencias y nos dimos cuenta que desde muy jóvenes habíamos sufrido acoso sexual. En diferentes dimensiones, unos más graves que otros, algunos que se acercaban al abuso sexual, otros que en efecto fueron abuso sexual. Y para mí este momento fue uno de los que yo me di cuenta que mi género impactaba muchos aspectos de mi vida y que yo antes no lo había visto así, no me había dado cuenta, no había tenido esa perspectiva. En Ecuador, la última encuesta de victimización nos dice que 3 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna forma de violencia sexual en el espacio público. En Quito y Guayaquil, 6 de cada 10 han sufrido acoso sexual en el transporte público y en Cuenca, 4 de cada 10. Otro de esos momentos de iluminación fue cuando estaba de candidata para el Consejo Metropolitano de Quito. Recorriendo la campaña con mis colegas, candidatos, hombres, yo siempre era la única que recibía la pregunta de si estaba casada. Y cuando respondía que no, podía ver la cara de compasión con la que la gente me veía, como si yo estuviese incompleta. Y yo me preguntaba, ¿qué tendrá que ver mi capacidad intelectual con mi estatus marital? Y francamente no podía encontrar una respuesta válida. Un buen día, uno de mis colegas me dice, no te preocupes, Daniela, en la concejalía vas a conseguir marido. Y yo tuve la misma reacción que ustedes. Me reí, pero este hombre me hablaba en serio. Había encontrado el propósito que tenía para hacer política, casarme. En Ecuador, aproximadamente el 30% de las mujeres que están en edad de trabajar no lo hacen por cumplir tareas domésticas no remuneradas, versus el 1.5% de los hombres. Como ya había hecho mi tarea para entender cómo los roles que nos asignan culturalmente a las mujeres nos afectan, mi visión sobre mi vida, pero sobre todo sobre mi gestión como concejal y vicealcaldesa de Quito, empezó a tener perspectiva de género. Voy a ser franca con ustedes, en esa época, 2014, no tenía ni idea que abarcaba la perspectiva de género y recién me estaba empezando a educar en el feminismo. De hecho, escribí un artículo en un blog que se llama Salir del closet feminista, porque sin saberlo yo había sido feminista desde adolescente, pero no me había dado cuenta y tampoco le había asignado esa palabra. Entonces, claro, me di a la tarea de empezar a buscar áreas en las que podía trabajar para mejorar la experiencia de vida de las mujeres en las ciudades desde esta nueva posición de acción y poder que tenía. Y claro, el acoso sexual callejero, sin lugar a dudas, iba a ser una de las principales. Y recuerdo vívidamente estar sentada en una mesa con autoridades municipales de las áreas de movilidad, de transporte, obras públicas, tránsito, y ser la única mujer. El sector del transporte es un sector muy masculinizado.
En el año 2023, a nivel mundial, solamente el 23% de los cargos directivos en este sector eran ocupados por mujeres. En el año 2021, la participación de las mujeres en el sector del transporte fue de apenas el 1.7% versus el 9.8% de los hombres. En esta mesa, pues estaban todos los ingenieros, los técnicos, todos mayores, con muchísimos años de experiencia en temas de movilidad, y estaban discutiendo cómo vamos a mejorar el sistema de transporte público de Quito. Y hablaban sobre operaciones, buses, asfalto, guardias de seguridad, y yo escuchaba absolutamente callada. ¿Qué sabía yo en ese entonces de operaciones de transporte público? Absolutamente nada. Pero me armé de valor y levanté mi manita y les dije que todo lo que escuchaba me parecía fantástico y que seguramente esas acciones iban a mejorar el sistema, pero que los hombres y las mujeres tenemos vivencias distintas cuando usamos el transporte público y que si no podemos entender las vivencias de las mujeres, no importa lo que hagamos, ese sistema nunca nos va a funcionar a las mujeres. Y entonces procedí a contarles una de las historias más desagradables que tengo de acoso sexual en uno de los sistemas de transporte público de Quito, la famosa Ecovía. Un hombre al que nunca pude identificar metió su mano debajo de mi vestido y me tocó mi vagina. Y yo, en ese momento, lo único que hice fue llorar. Y me sentí culpable y solo lloré. Y le cuento esto a mi audiencia, y mi audiencia me mira estupefacta, sin saber que esta era la vivencia la vivencia de miles de mujeres todos los días en el sistema de transporte público. Aquellas personas que eran las que estaban planificando y diseñando los sistemas del transporte público nunca se habían planteado esta situación. Claro, es que nunca la habían vivido. Los que no usan falda y no usan transporte público estaban tomando las decisiones para mejorar un sistema para nosotras. Y esta vivencia permitió que nos asignaran, el alcalde de ese entonces, un paquete de inversión para crear el primer sistema de denuncia para casos de violencia sexual en el transporte público en Quito, que se llamó Cuéntame. Después se llamó Bájale al acoso, ahora se llama Cero Acoso, pero sigue funcionando, con altos y bajos, 10 años después. A través de este programa, logramos conseguir las primeras sentencias judiciales que reconocieron al acoso sexual en el transporte público como una forma de abuso sexual que tenía que ser castigada, que no podía quedar en la impunidad. Una de las primeras sentencias que conseguimos fue la de un hombre que abusó de una niña de 5 años a bordo del trolebús. Luego me di a la tarea de entender cómo se movilizaba la gente en Quito, con un enfoque especial en las mujeres. Pues la gente me podía escribir a mi cuenta de Facebook en esas épocas y me invitaba a su recorrido de transporte público diario. Yo iba a su casa a la hora que ella salía, la acompañaba en su trayecto hasta su trabajo y en la tarde del trabajo a la casa. Hice esto por aproximadamente 8 meses y no todos los días, claro, pero me recorrí toda la ciudad recogiendo indicadores de servicio para plantear una propuesta. Y uno de los recorridos que más me impactó fue de una trabajadora doméstica remunerada que vivía en un barrio periférico del norte de la ciudad, arriba en la montaña, y que trabajaba en un barrio de clase alta urbana de Quito. Ella tenía que recorrer en cada uno de sus trayectos aproximadamente 2 horas, tomaba 2 buses, pero los últimos 45 minutos de su trayecto los tenía que hacer caminando, porque no había buses en el barrio rico. Nuevamente algún iluminado en una oficina municipal, seguramente presionado por un lobby del más alto nivel, decidió
que en un barrio donde viven miles de personas que requieren servicios domésticos, de enfermería, de guardianía, de jardinería, no debían llegar los servicios de transporte público. Las historias de las más vulnerables nuevamente invisibilizadas. Cuando ya salí de la concejalía, decidí fundar Tándem, que es una organización de la sociedad civil que trabaja para conectar, para crear puentes de diálogo y acción participativa entre las personas y sus gobiernos locales, para que trabajen juntos para resolver los problemas que tienen. Tras muchos intentos y pruebas y errores, con todas las aplicaciones a fondos concursables que mandábamos y perdíamos, regresé a aquello que realmente me llevó a continuar trabajando con enfoque en ciudades, y es hacer que estas ciudades sean humanas, que sean inclusivas y que sean no violentas. Y de ahí salió Ciudades para Mujeres, que fue el primer proyecto para el que conseguimos fondos en Tándem y que nos ha permitido hasta la fecha trabajar en 9 ciudades en Ecuador. Y Ciudades para Mujeres precisamente nace de la realidad de que los hombres y las mujeres vivimos la ciudad de distinta manera y que esas necesidades deben ser visibilizadas para la toma de decisiones, y que las organizaciones de mujeres deben hacer el activismo relacionado a esas necesidades para que midamos las brechas de desigualdad y qué impacto tienen esto en las ciudades, para que a través de la política pública y la participación ciudadana se pueda trabajar colaborativamente para impactar y cambiar esta realidad. Obviamente el camino no ha estado exento de problemas, ¿no? Hay muchos alcaldes que no creen que sea necesario integrar la perspectiva de género o que sea importante, a pesar de que nuestra Constitución así lo manda. De igual manera, hay funcionarios y funcionarias municipales que todavía no han desarrollado las habilidades técnicas para integrar la perspectiva de género de una forma integral, es decir, en todas las políticas públicas. Acceso a servicios básicos, vivienda, vialidad, seguridad, espacio público, transporte público, entre otras. Pero, y además, las organizaciones de mujeres tampoco conocen cómo ejercer sus derechos, cuáles son los derechos que las acogen y cómo pueden ejercerlos ante las autoridades municipales. Pero de estas cosas precisamente se aprende, se hace camino al andar y se avanza. Desde Tándem, nosotras estamos aportando para cambiar las políticas públicas. Pero esta realidad el cambio de esta realidad no depende solo de las autoridades, ni de las activistas, sino de toda la población. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado, especialmente a los hombres de nuestras ciudades, para decirles primero que Ciudades para Mujeres no es un concepto excluyente de ustedes, sino más bien es una propuesta que al visibilizar las experiencias diferenciadas que tienen los hombres y las mujeres en las ciudades, nos permite actuar sobre ellas, conocerlas y actuar sobre ellas. Y entonces el beneficio va a ser para todas y para todos, porque una ciudad que se piensa desde sus seres más vulnerables es una ciudad que va a poder responder a las necesidades de todos los demás. Necesitamos que ustedes exijan con nosotras que las niñas y las adolescentes puedan caminar seguras en sus ciudades, que puedan usar el transporte público aquí en Cuenca sin tener el temor de ser violentadas sexualmente. Necesitamos que ustedes también alcen su voz cuando ven a un hombre acosar sexualmente a una mujer en el espacio público. Y sobre todo necesitamos que comprendan que sentir miedo, escalofrío, taquicardia y sudor frío cuando uno camina por las ciudades no es algo a lo que nos debamos sujetar y no es algo que debamos aceptar. Está en nosotras, en todos y todas, el poder cambiar esta realidad. Por eso yo les quiero invitar a que lo hagamos juntas y que podamos construir ciudades para mujeres. Gracias.